¿Sabías que algunas de las decisiones más importantes de tu vida no tienen nada que ver con tu profesión o con tus estudios o con el lugar donde vives, sino cómo gestionas tu dinero? ¿Qué hipoteca eliges? ¿Cómo gestionas tus deudas? ¿Cuándo empiezas a ahorrar para la jubilación? ¿O qué haces con tus inversiones? Todo ello puede condicionar tu bienestar durante décadas. Y lo más importante es que la mayoría de la gente toma esas decisiones sin haber recibido nunca formación financiera. Por eso siempre he defendido una idea muy sencilla, que la educación financiera no consiste en saber más de economía, consiste en tomar mejores decisiones para tu vida. Esta semana he tenido la satisfacción de presentar mi nuevo libro Educación Financiera para la Vida Real en el canal 24 Horas de Televisión Española en una conversación con Inma Gómez Lobo. Su programa presenta precisamente esa forma de comunicar la economía que considero que es tan necesaria: rigor, objetividad y sobre todo un lenguaje claro y cercano. Hace ya algunos años comenzamos juntos una sección llamada EGB o Economía General Básica con el objetivo de acercar conceptos económicos a cualquier ciudadano. De alguna manera, aquella iniciativa fue sembrando muchas de las ideas que hoy han terminado tomando forma en este nuevo libro. Por eso he querido compartir esta entrevista contigo, porque además de analizar algunos de los acontecimientos económicos más relevantes de la semana, hablamos de cuestiones que afectan directamente a tu bolsillo y a tu futuro financiero. Y lo hacemos utilizando el mismo enfoque que encontrarás en el libro: hablar de economía de forma que se entienda. Espero que disfrutes de la conversación tanto como nosotros disfrutamos grabándola. Ahí tienes la entrevista. Pero vamos ya con la economía, estrictamente hablando. Si suelen ver este programa, y bien que se lo agradezco, es que les interesa la información económica, pero quizá aún se les atascan los conceptos básicos de las finanzas. Los muy cafeteros del programa probablemente recuerden que pusimos en marcha una sección, Economía General Básica, que pretendía precisamente enseñar y aclarar los conceptos más básicos, y seguramente recordarán a nuestro profesor en esa EGB, Pablo Gil, economista, gestor profesional. Buenas tardes. Buenas tardes, Inma, ¿cómo estás? Feliz reencuentro. Acaba de publicar Pablo Gil este libro que tengo en las manos, Educación Financiera para el Mundo Real. Es una guía para que podamos controlar nuestro dinero, tomar el control de nuestro dinero. ¿Cómo se te ocurrió esto, Pablo? Algo me parece que barrunto, porque le has dedicado el libro a tus hijos, y aquella Economía General Básica nació un día que estábamos comentando que los jóvenes no tenían las herramientas necesarias para manejarse en la economía del día a día. Sí, es una asignatura pendiente, yo creo, a nivel nacional, ¿no? Enseñar economía de una manera divertida y práctica y funcional, porque tenemos una relación con el dinero desde que ganamos nuestro primer sueldo o incluso antes, si te dan una paga. Y es curioso descubrir, no solamente en mis hijos, que ha sido el motivo para escribirlo, pero en general, incluso entre gente bien preparada, la cantidad de decisiones financieras que se toman totalmente de forma aleatoria, sin ningún criterio, en todas las fases de la vida, ¿no? Y creo que es algo totalmente necesario explicar, y que la gente entienda que pequeños cambios en tus hábitos pueden hacer un efecto extraordinariamente grande de aquí a que te jubiles. Bueno, el libro es muy fácil, está muy bien estructurado, va contando de lo más fácil a lo más necesario. O sea, se habla de las criptomonedas, se habla del presupuesto, se habla de muchas cosas. Lo vamos a ir desbrozando, Pablo, si te parece, contando al mismo tiempo las noticias económicas, ¿no?, que han sucedido hoy, entremezclando esas lecciones del libro con las noticias. El capítulo 3 de este libro habla precisamente del presupuesto, cómo hacer un presupuesto efectivo. El Gobierno, ya saben, que lleva toda la legislatura sin presentar un presupuesto, está inmerso ahora mismo en la elaboración de los de 2027, y ahí parece que se está dando prisa. Serían los primeros presupuestos desde 2023. Esta mañana le han preguntado al ministro de Hacienda en los pasillos del Congreso cuán confiado está en sacar esas cuentas, que serían las primeras de la legislatura adelante. Del 1 al 10, ¿cómo ve usted la posibilidad de aprobar unos presupuestos? Yo soy optimista por naturaleza, y porque serán buenos para un país, pues considero que todos los grupos pensarán igual. ¿Y si no se aprueban esos presupuestos, habría que convocar elecciones? Bueno, hay tantas preguntas que uno se puede hacer que yo creo que vamos a la realidad. La realidad es que presentaremos unos presupuestos, dialogaremos con la voluntad de que esos presupuestos mejoren la vida de los ciudadanos. Y eso es lo que trabajamos. Lo que pasa es que los socios creen que son imprescindibles estos presupuestos para salir adelante. No solamente el PNV, sino el resto de los socios.
beneficios también. No es una cuestión, los presupuestos no se presentan para que un gobierno siga o no adelante, se presentan porque son buenos para los españoles y las españolas, y eso es en lo que vamos a negociar con los grupos. Decía el ministro, los presupuestos no se presentan por cuestiones políticas, sino porque son buenos. La cuestión entonces es por qué no se han presentado unos hasta ahora. ¿Se puede vivir sin presupuestos, Pablo? Y te digo ahora vamos a las familias, pero a nivel país, porque hasta ahora llevamos toda la legislatura sin ellos y vivir se ha vivido y la economía ha crecido. Bueno, se pueden hacer ciertos atajos para conseguir fondos para determinadas cosas, pero está claro que muy probablemente parte de los problemas que hemos sufrido a nivel de infraestructuras se ha debido a no poder movilizar unos presupuestos año a año y asignar esas cantidades a cosas que eran necesarias. Yo creo que poder se puede, pero ahí lo haces en detrimento de la calidad de los servicios que ofreces, ¿no? Con lo cual, por algo eso está en la Constitución, por algo es una obligación y bueno, un año, bueno, pero 3 años, pues evidentemente es un problemón. ¿Las familias pueden vivir sin...? Porque muchos, la verdad es que no, bueno, si más o menos no tienes muchos problemas para llegar a fin de mes, a veces, bueno, vas gastando y no te paras a mirarlo. Tendemos a no hacer presupuestos porque es enfrentarte un poco a la realidad de la toma de decisiones, pero cuando los haces descubres que hay un montón de gastos que no deberías tener, que te pueden ayudar a hacer eso que todo el mundo dice, yo es que no puedo, que es invertir, por ejemplo, y es un hábito muy bueno. Yo te diría que cuando lo adquieres desde joven, de repente se convierte en algo que no te cuesta esfuerzo y empiezas a saber a dónde quieres destinar cada dinero, cada euro que ganas con un sentido y un propósito, en lugar de simplemente que se vaya. Y tú dices, por ejemplo, una cosa en la que siempre insistes mucho, cuando empiezas a hacer el presupuesto para ahorrar, no esperes al final, o sea, lo que quieres ahorrar lo tienes que quitar antes. Es verdad que la gente que lo pasa peor, que no llega bien a fin de mes, lo tiene complicado para hacer esto. Sí, lo que pasa es que luego en la realidad, evidentemente hay gente que no va a poder sacar nada de ahorro porque tiene una situación tremendamente vulnerable. Pero luego ves mucha gente que se queja de no tengo la capacidad de ahorro y cuando analizas con ojo economista su situación dices no, claro que tienes para ahorrar. Lo que pasa es que no quieres hacer ese sacrificio, o sea, quieres el teléfono bueno en lugar de uno que cuesta 300 euros menos, vas con una ropa de marca en lugar de con una que puede ser igual de resultona pero evidentemente no luce tan bonito. Es decir, es una cuestión de diferenciar entre necesidades y deseos, ¿no? Y también tendemos a no querer hacer ese esfuerzo. Y cuando tú sabes que es una necesidad, nadie lo discute, pero cuando es un deseo, el sacrificio hace que puedas pasar de no tener algo a convertir un pequeño dinero en un ahorro que construye eso que estamos diciendo, que es la libertad financiera futuro, ¿no? Para hacer un presupuesto a veces es necesario hacer una previsión, ¿no? Es uno de los conceptos fundamentales, ¿no? Lo de hacer la previsión, y ahora también hablaremos de la inflación, otro de los recurrentes, ¿no? Cada vez que se habla de economía. Hoy el Banco de España ha presentado sus previsiones y ha elevado 6 décimas su pronóstico de inflación para este año, 6 décimas, al 3,6%, aunque dice también que el crecimiento no se va a resentir. La economía española resiste, por eso el Banco de España mantiene sus previsiones de crecimiento a pesar de la ralentización de la demanda interna y la inversión, que compensa un comportamiento de las exportaciones mejor de lo previsto y el aumento de la población, y sitúa el PIB en el 2,3% en 2026 y lo rebaja al 1,7% el año que viene. La institución monetaria, sin embargo, no es tan optimista con la inflación por el impacto de la crisis energética y eleva sus proyecciones al 3,6% para este año, 6 décimas más de lo previsto, y la modera al 2,6% en 2027. Dice el Banco de España que la subida del precio del gas y petróleo ya empiezan a trasladarse al resto de la economía, como los servicios y bienes industriales. El empleo también es resiliente, según la autoridad monetaria. La creación de puestos de trabajo avanza y la tasa de paro se reducirá al 10% este año y bajará al 9,8% en 2027, 2 décimas por encima de lo previsto por el aumento de la población activa. El capítulo 6 de este libro va de la inflación, y vamos a recordar también que es que has pensado en todo, Pablo, para los que son perezosos, a partir del 12 de julio hacéis también un videolibro, ¿no? Podemos decir, sí, con estos capítulos, y me has mandado como aperitivo, que lo vamos a ir viendo ahora, el capítulo 6, el de la inflación.
decimos, eleva la inflación el Banco de España, la previsión del 3 al 3,6%. 6 décimas de inflación, ¿es mucho, es poco? ¿Cómo nos afecta a la economía del país, a la economía de los hogares, de las empresas? Es mucho porque la inflación es un impuesto que no vemos y que te va drenando parte del valor de tu dinero, ¿no? Yo creo que más que hablar de cifras concretas, la gente tiene que entender que desde la pandemia ahora los 100 euros que tenía guardados en casa o en una cuenta no remunerada valen 75. Es así de sencillo. Ha habido un 25% de inflación acumulada. Si tú no has hecho nada con tus 100 euros, has roto una cuarta parte de su valor y te queda 75. Ahora prolonga esto durante 15, 20, 30, 40 años y descubres que ese billete probablemente de aquí en 40 años no vale prácticamente nada. Cuando entiendes que todo lo que te cuesta tanto ganar y ahorrar, si lo dejas parado pensando que tú ya has hecho lo correcto, acaba diluyéndose y no valiendo nada, entonces entiendes que la inversión no es especular, es proteger el dinero que tanto te cuesta ganar, ¿no? Y ahí hay dos conceptos que van muy de la mano. La inflación es lo que te tiene que llevar a querer cambiar tu manera de actuar y empezar a pensar en términos de cómo protejo la capacidad adquisitiva del dinero que gano. Ahora después iremos un poco más a esto, también las herramientas, ¿no?, que cuentas aquí con las que podemos invertir protegiendo el dinero. Pero el Banco de España ha hablado también hoy de vivienda, que es el principal problema que tenemos ahora mismo en el país, y da una nueva voz de alarma sobre la situación. Ha elevado de 700.000 a 750.000 las viviendas que son necesarias ahora mismo para cubrir la demanda. Sugiere el Banco de España también algunas medidas. El diagnóstico no es nuevo, hay mucha demanda y muy poca oferta. El Banco de España calcula que faltan 750.000 viviendas en el mercado y no parece que la brecha se vaya a cerrar en el medio plazo. Los cuellos de botella para construir son muchos, entre otros, el suelo, la lentitud administrativa o una importante falta de mano de obra. La escasa oferta lleva a que los precios se disparen, crecen muy por encima de lo que hace la renta de las familias y están ya en niveles de 2005, cerca del pico de la burbuja. Para salir del mercado del alquiler y poder comprar, los jóvenes necesitan sumar de media 7 años y medio de rentas, 10 años si viven en ciudades como Málaga, Madrid o Barcelona. La edad media de compra sube hasta los casi 47 años. El problema, resume el Banco de España, solo se puede atajar desde el lado de la oferta, eliminando trabas y aumentando la vivienda asequible. Ahora, solo 1 de cada 67 viviendas es pública, frente a la 1 de cada 3 de Países Bajos. Por contra, los incentivos para comprar deben ser muy limitados y focalizados a los más vulnerables, para no perjudicar, dicen, aún más la oferta. Y en este contexto ha llamado la atención que se haya conocido que se ralentiza la construcción de obra nueva. Lo dice el propio Ministerio de Vivienda. Se ha ralentizado ligeramente en 2025 respecto al año anterior. Y hay algo todavía, si cabe, más extraño. Hay 450.000 viviendas nuevas sin vender. Aumentan además estos pisos nuevos vacíos allí donde hay más demanda de ellos, como en Cataluña, en Madrid o en Andalucía. Esto se explica porque el alto precio de la vivienda está retrasando esas ventas. Pablo, ¿comprar casa ahora mismo, teniendo en cuenta cómo está la situación, el que pueda, es la mejor opción? Bueno, hay un tema, lo puedes llevar al mundo financiero y decir cuánto cuesta finalmente la adquisición de una vivienda al cabo de 25 años de pagar hipoteca respecto a hacer eso mismo con el alquiler, y te diría que el número favorece la compra al alquiler, claramente. Eso no quiere decir que sea la única opción, porque hay mucha gente que no se puede permitir el tener esos 50 o 60.000 euros que necesita presentar antes de poder pedir una hipoteca, ¿no?, para el pago de impuestos, gestoría, notaría, la parte que no te cubre la hipoteca, con lo cual mucha gente que alquila lo hace como única opción viable. Y luego existe otra opción que tiene mucho sentido y es alquilar porque tienes flexibilidad laboral, puedes trabajar online o simplemente no sabes cuál va a ser tu futuro y dónde vas a querer vivir, ¿no? Entonces no te quieres anclar a un sitio con